Hoy vamos a ver este dispositivo que nos permite transmitir señal de Bluetooth y recibir señal de Bluetooth. Es un dispositivo pequeño pero muy poderoso y muy buena calidad. Tiene dos modos de trabajo. La primera forma, TX, es para transmitir señal de Bluetooth, y si seleccionamos RX es para recibir señal de Bluetooth. Tiene un botón de power que para encenderlo basta con tenerlo accionado unos segundos y ahí ya el LED nos indica que está encendido y que está en forma de transmisor Bluetooth. Si lo ponemos en receptor va a cambiar a la luz azul. Bueno, una vez que está encendido podemos vincularlo con cualquier otro dispositivo que vamos a ver. Por otro lado, tiene dos conectores más. Este es para el conector que trae, mini plug 3.5, que va acá, y el otro conector es micro USB, que es para poder cargar la batería. Trae una batería que nos da un modo de trabajo. Como receptor nos permite 6 horas y para transmisor 5 horas, es lo que nos indica el fabricante. Para cargarlo lo podemos cargar con cualquier transformador de celular, cargador de celular, por medio USB. Es muy simple, se carga en 2 horas. Trae su manual de uso. Y los dos cables, el USB, micro USB y mini plug 3.5. Bueno, ahora vamos a ver la primera función, que es quizás la forma que se nos va a presentar, que queremos, por ejemplo, conectar nuestro televisor que no tiene Bluetooth. Queremos conectarlo, por ejemplo, con unos auriculares como estos. O estos, ¿sí?, que son de Xiaomi, Redmi. Que son muy buenos, tienen muy buena calidad. Ahora vamos a ver cómo lo podemos vincular cualquier auricular Bluetooth con este dispositivo para que envíe señal a cualquier auricular. Ahora vamos a ver el primer caso. Por ejemplo, tengo este televisor. Yo quiero escuchar el audio a través de estos auriculares o de los auriculares que les mostré antes. Cualquier auricular Bluetooth, este televisor no lo trae. Entonces vamos a conectar este dispositivo. ¿Cómo lo conectamos? Es muy fácil. Buscamos la salida de auriculares. Conectamos ponemos el dispositivo en forma de transmisor para que el audio, ¿sí?, entre al dispositivo y lo transfiera, lo transmita a los auriculares. Lo tenemos unos segundos presionado y ya está en forma de transmisor Bluetooth. Va a transmitir señal de Bluetooth. La señal de audio que sale del televisor va a entrar acá y este dispositivo la va a transmitir a los auriculares. Esto lo podemos dejar, lo podemos poner así, lo podemos apoyar, ¿sí?, o también, como yo les dije, para no usar la batería, lo que podemos hacer es directamente conectado a la red eléctrica. Yo lo tengo así y cuando enciendo el televisor lo aprieto,
acciono el botón, se enciende, lo uso cuando apago el televisor y apago los auriculares, solo automáticamente se va a apagar. Lo quiero encender de vuelta, aprieto acá, enciendo y se vincula automáticamente. Esto lo desconecto para mostrarles. Lo voy a apoyar acá, lo voy a dejar ahí. Y voy a conectar primeramente estos auriculares. Voy a girar un poco el televisor, así pueden ver. Van a notar que el parpadeo del LED rojo lo va a hacer más lento, ¿sí? En este momento está emitiendo la señal, pero como no hay ningún auricular que lo esté recibiendo, parpadea de esa forma. Yo voy a encender este auricular y van a ver lo que sucede. Ahí ya se conectó. Es muy fácil. El parpadeo es más lento y se vinculó automáticamente el auricular. Ahora bien, termino de ver la televisión, lo apago y vamos a notar que el parpadeo empieza a ser más rápido. Quiere decir que se desconectó de los auriculares. Muy bien, vamos a probar con los otros auriculares. Lo voy a apagar, en este caso, para no perder tiempo. Vamos a probar ahora con estos auriculares cómo se vincula rápidamente. Accionamos unos segundos, ya se encendió, lo apoyamos acá. Una vez que estos auriculares salen de la caja, se encienden. Voy a acercar alguno para que ustedes vean, ahí ya se vinculó. Empezó a parpadear más lentamente el LED de acá del transmisor y ya estos auriculares están conectados. Rápidamente se conectan. Lo mismo, cuando dejamos de usarlo, estos auriculares, una vez que se ponen en la cajita, nuevamente, tienen una batería para que se cargan. Una vez que están los dos ahí, se están cargando, ya se apagaron, empieza la carga y se desactivó. Bueno, en este caso, esta tele tiene la salida de auriculares. También lo podemos hacer, tendríamos que conseguir otro cable, como estos. Llegado el caso de que la televisión de ustedes o el dispositivo no tiene la salida de auriculares, que es un poco raro, pero vamos a suponer que no lo tiene, lo que podemos usar es este cable que también tiene ficha mini plug 3.5, pero el otro lado tiene salida de fichas, conectores RCA, uno rojo y uno blanco, que es para audio, ¿sí? Entonces, si no tendría este dispositivo este conector, conectaríamos este acá y buscaríamos, voy a dar vuelta acá el televisor para que se vea un poco más, y buscaríamos acá el conector de audio de salida, tiene que decir out. Acá lo tenemos. Yo acá en este televisor no tengo ninguna salida de RCA de audio. Tengo de video, pero no tengo de audio.
Hay algunos televisores que sí lo traen, entonces podrían conectarlo ahí y no habría ningún problema, de cualquiera de las dos formas. Bueno, esta es una de las formas que se puede usar este dispositivo y podemos escuchar con los auriculares, por ejemplo, a la noche para no molestar a nadie. Bien, veamos otras funciones. La función de receptor. ¿Sí? Ahora vimos la función de transmisor, ahora vamos a pasarlo al modo receptor, que reciba señal de Bluetooth. Ahora vamos a ver eso. Bueno, ahora vamos a ver el dispositivo de Bluetooth en forma de receptor. ¿Sí? Por ejemplo, estos auriculares son comunes. Y lo vamos a transformar en auriculares Bluetooth. Lo conectamos acá. Lo encendemos. Ahí ya se conectó. Está en modo para recepcionar Bluetooth. Entonces vamos a enviar Bluetooth a través de un teléfono. Cualquier teléfono tiene Bluetooth. Lo vamos a vincular. Activamos el Bluetooth. Ahí ya lo encontró el teléfono. Es el KN319. Lo tenemos que vincular por primera vez. Vinculando, conectado. Listo. Vamos a poner. Ahí vemos que parpadea muy lento. Quiere decir que está conectado. Vamos a reproducir música y la vamos a recibir por nuestros auriculares comunes y corrientes, pero de esta forma, en modo Bluetooth. Reproducimos un sonido. Y ya lo podemos escuchar. Voy a acercar los auriculares al micrófono. Tiene muy buen sonido. Y bueno, podemos andar por toda la casa cómodamente, hacer ejercicio. Tiene un alcance de 10 metros. Vamos a probar ahora con estos. Conectamos el de parlante negro. Y ya lo convertimos en un auricular Bluetooth. Miren, voy a acercarlo al micrófono. Se escucha muy bien. Bueno, como verán, es muy sencillo el uso que le podemos dar
a este pequeño y poderoso dispositivo. Es muy fácil, rápido, ¿sí? Y tiene un buen alcance, 10 metros, bastante bien. Bueno, espero que les haya gustado el video, que pueda resolver algún problema, alguna situación donde quieran poner Bluetooth. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, hasta luego.